Hola, esta es la semana número 9 y en esta semana hablamos un poco sobre las migraciones, por qué se dan este tipo de migraciones, cuáles son los artículos que defienden a las personas que migran de un país a otro, al menos en nuestra constitución. También vimos unas leyes internacionales que también defienden a las personas que migran. Bueno, en fin, vimos todo esto esta semana. Creo que también fue súper chévere haber visto todo este tema. Porque básicamente conocimos y nos pusimos al tanto de cómo se dan ese tipo de migraciones, cómo afectan tanto en las familias que migran como a las personas migrantes que viajan a otro país donde no conocen, donde no han estado nunca y muchas veces por motivos de trabajo, por situación económica. Entonces también se nos dio un indicio de cómo estas migraciones muchas veces pueden desembocar en trata de blancas, tráfico de personas, etcétera. Creo que este tema fue súper importante porque también nos dio casos de cómo se daba la trata de blancas, el tráfico de personas, cómo muchas veces, o sea, nuestros familiares han sido parte de esto porque han tenido que emigrar a países, ¿no? Y cómo las consecuencias tanto sociales, económicas, culturales han hecho que muchos de nuestras familias o a veces incluso nosotros en algún momento tendríamos que emigrar o qué sé yo. Entonces creo que fue una inducción para tener nosotros el conocimiento de cómo como trabajadores sociales tenemos que tener en cuenta cuáles son los derechos de estas personas migrantes. Entonces fue muy chévere porque también nos damos cuenta de que no debe de existir esta discriminación hacia personas que vienen hacia nuestro país y es lo que no se hace, ya que muchas veces en nuestro propio círculo, ya sea social o familiar, vemos como muchas de nuestras familias, amigos, discriminan a las personas que vienen de otros países y principalmente cuando son países de aquí latinoamericanos, pero cuando vienen de otros países, o sea, siempre piensan que es porque tienen dinero, etcétera, y cuando vienen de países, por ejemplo, Venezuela, piensan que sí, que vienen a quitarnos la economía, que vienen a quitarnos el trabajo, en sí, fin, un sinnúmero de cosas, pero realmente no tenemos que discriminar a estas personas porque no sabemos el trasfondo de por qué viajan, o sea, hay un sinnúmero de posibilidades, de alternativas de por qué ellos decidieron viajar acá a nuestro país y nosotros tenemos que acogerlos porque de eso se trata, o sea, de no discriminar a la gente independientemente de su condición migratoria o no. Y en sí eso durante esta semana, la verdad me ha gustado mucho, me ha gustado cómo vamos avanzando, ya cada vez más cerca de finalizar el semestre y queda claro que hemos adquirido conocimientos que realmente nos van a servir para nuestra carrera, porque de eso se trata, que estemos aquí, ¿no? Entonces tratar con este grupo de personas migrantes que muchas veces son atacadas y vulnerabilizadas en sus derechos por el simple hecho de viajar a otros países, creo que nos hace tener esa conciencia social acerca de cómo debemos de tratar a las personas y informarnos más sobre las condiciones de inmigración que tiene cada persona, ¿no? Eso por esta semana, gracias.